Te juro que no soy de los que montan películas. Pero esa noche, mientras meaba en el baño de un bar cualquiera de Alcorcón, el tipo del váter de al lado me dijo algo que me congeló la sangre. Tío, no veas cómo se lo come esa tía de azul, la del top brillante. Está con un nota calvo, ¿lo ves? Pues cuando el calvo se fue a pedir, la tía se giró y me empezó a meter mano como si fuéramos novios. Una loca. No sé quién es, pero esta noche cae fijo. Le miré de reojo. Yo ya había acabado, pero me quedé inmóvil. Sabía perfectamente a quién se refería. Esa tía de azul era mi mujer. Nuria. Estaba claro. No había margen de error. Lo supe porque ese top brillante se lo compré yo mismo hace un mes en el Zara. Una prenda que me hizo repetirle 3 veces te queda brutal. Ella me había dicho que salía con las chicas del curro. Que necesitaba una noche de desconexión. No me opuse, claro. ¿Quién soy yo para negarle eso? Nos turnamos bien con los críos y nos damos espacio. O al menos, eso creía yo. No soy de esos maridos desconfiados que se pasan el día oliendo bragas o revisando chats. Pero te juro que en ese momento, con el pestillo echado en ese puto baño apestoso y un desconocido diciéndome que mi mujer lo estaba calentando en plena pista, me sentí como un payaso. Salí del baño sin decir palabra. Me quedé a unos metros de la pista, entre el tumulto de gente, fingiendo que miraba el móvil. Y sí. Allí estaba. Nuria. Bailando con 2 amigas que conocía de vista y con un tío que no era yo. No era alto, ni guapo, ni especialmente joven. Pero tenía esa pinta de tipo que no tiene nada que perder. El tipo perfecto para que una mujer aburrida de su marido lo use para sentirse viva otra vez. Ella reía. Se agarraba el pelo como hace cuando quiere parecer sexy. Le ponía la mano en el hombro al tío. No eran gestos descarados, no. Nuria no es idiota. Pero tampoco eran inocentes. Eran los gestos de alguien que ha cruzado una línea invisible hace rato. No me vio. O sí, pero fingió no verme. No sé cuál de las 2 opciones me jodió más. Volví a casa andando. No tenía ganas ni de coger el coche. Me dio igual que fueran las 2 de la mañana. No tenía frío. Ni hambre. Ni sueño. Tenía la sensación de que algo dentro de mí se había despegado. Como cuando te quitas una venda y la piel de debajo está blanca, blanda, como si no fuera tuya. Cuando llegó, 1 hora después, me dijo que había salido a fumar con las chicas, que se habían liado a hablar y que no había oído el móvil. Se metió en la ducha sin esperar respuesta. Ni siquiera intentó besarme. Yo me tumbé en el sofá, con la tele puesta en un canal cualquiera, sin volumen. Pensaba en el tipo del baño. Un desconocido, borracho, vulgar. Pero sin quererlo, me había dicho la verdad que nadie más se atrevía a decirme. Nuria no me engañó esa noche. Durante los siguientes días, no dije nada. No porque no sintiera nada, al contrario, pero no quería precipitarme. Me tomé el lunes libre sin decirle a Nuria. Ella se fue a trabajar temprano, con esa rutina de siempre, como si nada hubiera pasado, como si la noche del sábado fuera una noche más y no el principio de una grieta que no iba a poder tapar. Me quedé en casa, solo, con la cafetera encendida y un bloc de notas donde empecé a escribir cosas que había visto en los últimos meses y que, hasta entonces, había ignorado. No porque no fueran evidentes, sino porque no me convenía verlas. Detalles que, por separado, no significaban mucho, pero que ahora, juntos, empezaban a formar una imagen demasiado clara. El cambio de perfume, las duchas tardías, los mensajes contestados con una sonrisa y una pantalla girada hacia abajo, las excusas absurdas de reuniones los sábados por la tarde, y ese día, el sábado, la manera en la que bailaba, el contacto visual con ese tipo,
y sobre todo, la forma en que no pareció sorprenderse de verme. Porque ahora lo recordaba bien, sí me vio. Me miró durante una fracción de segundo, y en lugar de detenerse, simplemente desvió la mirada, como si yo fuera parte del decorado, como si mi presencia no significara absolutamente nada. No soy estúpido. Sabía que lo que estaba viendo no era un simple tonteo. Lo que me dolía no era que hubiera bailado con otro, lo que me dolía era la indiferencia. La seguridad con la que lo hizo. La confianza de quien sabe que el otro no va a hacer nada. Y eso era lo que más me jodía, tener razón y no poder demostrarlo del todo. Así que tomé una decisión. Nada de escenas, nada de preguntas. Iba a averiguarlo todo, sin rodeos y sin que ella lo supiera. Por primera vez en muchos años, iba a actuar por mi cuenta sin consultarle nada. Esa misma tarde, llamé a David, un amigo que trabaja en una empresa de informática. No le conté todo. Le dije que tenía sospechas de que alguien me estaba mintiendo y que necesitaba algo de ayuda para estar seguro. Le pedí si podía recomendarme alguna forma de vigilar un móvil sin que se notara. Me explicó varias cosas técnicas, que si acceso físico, que si sincronización en la nube, que si códigos, y al final, me pasó un contacto que, según él, era de confianza y discreto. Al día siguiente, a primera hora, me cité con ese contacto, un tipo que parecía más bien un técnico de Movistar, tranquilo, serio, sin cara de listillo. Le expliqué que quería acceso a los mensajes y al historial de ubicaciones del móvil de mi mujer, sin que ella lo supiera. Me pidió el móvil durante media hora. Le dije que eso era imposible durante el día, pero que por la noche, si lo dejaba cargando en la mesilla, podía tenerlo un rato. Me dio un USB y me dijo que solo tenía que enchufarlo al móvil durante 15 minutos, con la pantalla desbloqueada, y él se encargaría del resto. A los 3 días, tendría todo el acceso. Esa noche, esperé a que se durmiera. Ella, como siempre, dejó el móvil en la mesilla, sin contraseña activa porque confiaba en que yo nunca miraba nada. Tenía razón. Nunca lo hacía. Pero esa noche, a las 3 de la madrugada, me levanté, lo enchufé con el USB, lo dejé conectado el tiempo exacto, y cuando se cargó el programa, lo desconecté y lo guardé sin dejar rastro. Al día siguiente, me llegó un correo con acceso a una plataforma privada, donde podía ver los mensajes de WhatsApp, Telegram, las fotos recientes, las notas de voz, y lo más importante, la localización en tiempo real. Durante los primeros 2 días, no vi nada que no fueran mensajes de trabajo o conversaciones anodinas con amigas. Pero el jueves por la noche, mientras ella me decía que tenía una cena con los de marketing porque venía un cliente de fuera, vi cómo la ubicación la situaba en un hotel de Las Rosas, a más de media hora de donde decía que iba. Durante 1 hora, no se movió. Luego, el móvil volvió a su ruta habitual. No me hizo falta ver más. Pero seguí mirando. El viernes, por la tarde, antes de que ella llegara del trabajo, entré en la plataforma y revisé los mensajes archivados. Entre los contactos, había uno guardado como Raúl P., sin foto, sin estado, sin nada. Pero ahí estaba la conversación. Largas, frecuentes, con emojis, con complicidad. Le llamaba mi desahogo, mi momento favorito del día. Él le respondía con cosas aún peores. No sabes cómo me gusta que me escribas cuando estás con él, le has dicho ya que no lo amas, me muero por repetirlo del otro día. Las fechas cuadraban. Las horas también. El día de la fiesta en el bar, habían quedado antes. Había ido al hotel antes de encontrarse con sus amigas. La parte del cliente extranjero era solo el decorado. En los mensajes no hablaban solo de sexo, que ya de por sí era repugnante, sino de planes, de escapadas, de la idea de vivir esto sin culpa. Ella le contaba que yo era buena persona, que no se merecía esto, pero que no podía evitarlo, que con él era otra persona,
que no recordaba la última vez que sintió algo conmigo. Le decía que me miraba y sentía pena, que yo era como un primo lejano que vive en casa. Nunca imaginé que leer mensajes de alguien a quien creías conocer pudiera doler más que cualquier grito, que cualquier pelea. No sabía qué hacer. Me quedé paralizado. Cerré la plataforma y me quedé mirando la pantalla del ordenador como un idiota, con los nudillos blancos de apretar el ratón. Todo estaba ahí. No había forma de negarlo. Me estaban follando la vida, y encima con comentarios sobre mi cara, mi forma de ser, mi manera de estar en casa, como si fuera una mascota que molesta pero que no se puede echar. Esa noche, cuando llegó, me abrazó por detrás mientras preparaba la cena. Me dijo que bien hueles hoy, y tuve que contener las ganas de girarme y vomitarle la verdad en la cara. No lo hice. Solo dije, gracias, me duché con tu gel, el que usas cuando te arreglas mucho. Ella sonrió, sin pillarlo. Yo no sonreí. No dormí. Empecé a planear. Pero no desde la rabia. Desde el control. Ya no iba a dejar que decidiera nada más sin contar conmigo. Si ella pensaba que podía tener dos vidas, una conmigo y otra con su amante de hotel, se iba a llevar una sorpresa. Y lo peor es que ella todavía creía que no sabía nada. El sábado por la mañana me levanté antes que ella. No dormí ni una hora seguida, pero estaba completamente despierto. No era ansiedad, era concentración. Era como estar en una sala de espera antes de una operación importante. Sabes que va a doler, pero sabes que no puedes posponerla más. Preparé café, encendí la cafetera en silencio y me senté en la mesa del comedor con mi portátil. Abrí la carpeta que había creado con los pantallazos de los mensajes entre ella y Raúl P., el historial de localización y hasta capturas de fotos que ella se había hecho frente al espejo de un baño de hotel. Todo estaba ordenado por fecha, hora, y con notas mías que ponían contexto a cada fragmento. No necesitaba esto para convencerme a mí mismo, ya lo tenía claro, pero quería que ella viera que no había margen de duda, que esto no era un impulso, ni celos sin fundamento, ni una película que me monté solo. Era la verdad, con pruebas. A las 9:30 salió de la habitación con el pelo mojado y una camiseta mía puesta. Me miró con una sonrisa de esas que hace cuando quiere que la abrace sin motivo. Caminó hasta la cafetera y, mientras se servía, me dijo sin mirarme que si íbamos a comer con su madre el domingo. No contesté. Solo observé cómo movía el brazo con naturalidad, como si no pasara nada, como si yo no supiera que ese cuerpo que tenía delante había estado en una cama de hotel con otro. Se dio cuenta de mi silencio porque giró la cabeza y me miró con un gesto raro. Entonces le señalé con la cabeza la silla frente a mí. Siéntate, por favor, le dije con una voz que me sorprendió a mí mismo. No era violenta, pero tampoco era la de siempre. Ella me miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa, como si no entendiera por qué un sábado por la mañana yo estaba tan serio. Se sentó. Yo cerré el portátil. Lo giré hacia ella, lo abrí de nuevo, y le dije, quiero que mires esto. Todo. Y que no hables hasta que termines. Al principio no entendía lo que veía. Tardó unos segundos en procesar. Vi cómo su cara pasaba de la confusión al pánico en menos de 10 segundos. Movía el ratón sin saber a dónde hacer clic. Volvió a la carpeta, la abrió entera. Leyó 1, 2, 3 mensajes. Su mano tembló un poco. Luego miró las fotos. Las que se hizo en el baño. Las que él le mandó. Cerró la tapa de golpe y bajó la mirada. No dijo nada. Respiraba rápido. La taza de café estaba intacta. ¿Tienes algo que decir? Pregunté. Ella no levantó la cabeza. Tardó casi un minuto en contestar. Al final dijo, con una voz que apenas salía. No sé qué quieres que diga.
No me digas que no sabes. Dímelo tú. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo estás con él? No es como crees. No digas eso, interrumpí, sin levantar la voz. No me insultes. He leído todo. Absolutamente todo. Así que vamos a hablar claro. ¿Lo sigues viendo? No, respondió al instante. No lo he visto desde hace 2 semanas. ¿Y antes? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos hoteles? ¿Cuántas mentiras me has contado en la cara? Unas 5 veces, tal vez 6. No lo sé exacto. ¿Y lo ibas a dejar así sin más? ¿Como si fuera un hobby? ¿O pensabas seguir hasta que yo me diera cuenta solo? No quería hacerte daño. Eso ya está hecho. ¿Crees que decirlo ahora lo arregla? No estoy enamorada de él. Fue un error, una necesidad, no sé explicarlo. Explícamelo igual. Intenta. Porque llevo toda la semana sin dormir, viendo cómo la mujer con la que comparto cama se acuesta con otro y después me abraza por la espalda. Dímelo claro. ¿Lo hiciste por aburrimiento, por asco hacia mí, por sentirte viva? Dímelo. No lo sé, estaba vacía. No me sentía deseada. No me sentía vista. Cada día era igual, tú con tus cosas, yo con las mías, me sentía una sombra. Y él me miró como tú ya no me miras. Yo no te miraba así porque confiaba en ti. Porque te respetaba. Porque nunca pensé que tendría que competir con un desconocido por la atención de mi mujer. No fue algo planeado. No lo busqué. Pero lo repetiste. Varias veces. Le mandaste fotos. Le abriste la puerta de nuestra cama sin dudarlo. Lo siento. Sé que no sirve de nada, pero lo siento. No lo sientes. Si no te hubiera descubierto, seguirías viéndolo. ¿Me equivoco? No respondió. Su silencio fue la confirmación más clara de todas. No lloró. No gritó. No se puso de pie. Solo bajó la mirada, como si no pudiera sostenerse ni a sí misma. Durante unos segundos, me dio pena. Pero se me pasó rápido. Porque lo que sentía encima de todo era una mezcla de asco, rabia y vergüenza. Vergüenza de haber compartido tanto con alguien que pudo mentirme a la cara con esa tranquilidad. Te vas a ir de casa esta noche, dije sin levantar la voz. No quiero escándalos. No quiero gritos. Pero no puedo dormir una noche más al lado de alguien que me ha hecho esto. Ya tengo cita con un abogado. Mañana lo sabrás todo. ¿Esto es todo? ¿No vas a dejarme explicarlo? Ya lo has hecho. Y fue suficiente. Ella no dijo nada más. Se quedó sentada, sin moverse. Yo me levanté, cogí las llaves del coche y salí de casa sin rumbo. Necesitaba respirar. No aire fresco, sino espacio, silencio, algo que no tuviera su voz, su olor, sus recuerdos. Algo que me recordara que todavía era yo, aunque ella hubiera querido convertir nuestra vida en un teatro. No sé cuánto tiempo estuve fuera, pero cuando volví, ya no estaba. Se había llevado una maleta. No dejó nota. No llamó. No escribió. Y eso me confirmó algo que ya sabía pero no quería aceptar, no era la primera vez que mentía así. Solo era la primera vez que la pillaban. Los primeros 2 días después de que se fuera fueron raros, como si la casa se hubiera quedado vacía de sentido. No por nostalgia, sino por costumbre. El silencio pesaba, pero no dolía, solo me recordaba lo que había pasado. No me arrepentía de haberle echado, porque hacerlo fue lo único coherente que quedaba por hacer. Lo que sí me mantenía despierto era una idea que me daba vueltas sin parar, no podía dejar que se fuera de rositas, como si todo esto hubiera sido un simple error o un momento de debilidad.
No podía limitarme a firmar papeles, dividir cuentas y desaparecer como si yo fuera el culpable. Ella había jugado conmigo, me había mentido durante meses, había usado mi confianza para cubrirse, y si pensaba que con un lo siento todo se arreglaba, se equivocaba. Quería que sintiera lo que era perderlo todo sin aviso, como me pasó a mí aquella noche en el bar. Así que decidí planear algo que no implicara gritos ni violencia, pero que la golpeara donde más le dolía, su reputación, su comodidad y esa falsa tranquilidad con la que había llevado su doble vida. El lunes siguiente fui al trabajo como siempre. No conté nada a nadie, pero aproveché para pedir un día libre a final de semana. Cuando llegué a casa, empecé a organizarme. Tenía el portátil con toda la información que había descargado, los mensajes, las fotos, los lugares donde se habían visto, incluso el nombre completo de Raúl, su amante. Lo conseguí revisando su perfil de LinkedIn, que estaba vinculado con su número de teléfono. Lo tenía todo. El tipo era supervisor en una empresa de transportes, casado y con 2 hijos. En las fotos parecía el típico hombre que se cree encantador, siempre con gafas de sol y una sonrisa de catálogo. Era evidente que ella no se había metido con alguien por amor, sino por la emoción del secreto. Ese detalle me encendió más todavía. No solo me engañó, sino que lo hizo por puro aburrimiento, como quien busca distracción sin pensar en las consecuencias. Decidí contactar con la mujer de Raúl. No por despecho ciego, sino porque creía que tenía derecho a saberlo. Busqué su perfil en redes, lo encontré enseguida, y le escribí un mensaje simple y directo: necesito hablar contigo sobre tu marido. No es un asunto agradable, pero es importante. No quiero dinero ni problemas. Solo la verdad. Me respondió al día siguiente con un ¿quién eres? Le contesté con calma, dándole solo mi nombre y diciendo que era el marido de Nuria. No hizo falta más. Me pidió que la llamara. Lo hice. Su voz temblaba, pero no de sorpresa. Ya lo sospechaba. Dijo que llevaba tiempo notando cosas raras, ausencias, excusas, cambios de actitud. Yo le conté todo, sin exagerar ni inventar nada. Le envié los mensajes, las ubicaciones, las fotos. Hubo un silencio largo. No lloró, no gritó, solo respiró hondo y me dijo: gracias. No sabes cuánto necesitaba que alguien me confirmara que no estaba loca. Nos despedimos con educación, sin morbo, sin odio. Solo 2 personas que entendían que sus vidas se habían roto por culpa de los mismos 2 idiotas. Después de eso, las piezas empezaron a moverse rápido. El miércoles, ella, la mujer de Raúl, se presentó en su trabajo con las pruebas. Lo sé porque el propio Raúl me llamó esa noche, con un tono que oscilaba entre la furia y el miedo. ¿Qué coño has hecho?, gritó. Le respondí tranquilo: lo mismo que tú, Raúl. Lo justo. Si querías discreción, no te habrías metido con una mujer casada. Me insultó durante 1 minuto entero hasta que le colgué. Al día siguiente, me enteré por un amigo común que en su empresa habían iniciado una investigación interna por conducta inapropiada. Él estaba suspendido temporalmente. No sentí culpa, sentí justicia. Lo que hizo no podía pasarle gratis. Con Nuria la cosa fue diferente. Durante toda esa semana, me mandó mensajes sin parar. Primero suplicando que habláramos, luego pidiéndome perdón, y después intentando justificarse con frases tan vacías que me daban vergüenza ajena. No sé en qué momento perdí el control, fue algo que se me fue de las manos: no quiero perderte, eres lo mejor que me ha pasado. Las leí todas, sin contestar. Luego las borré. No quería su voz en mi cabeza. El jueves por la noche vino a la casa. No la dejé entrar. Se quedó en el portal, llorando, con una maleta en la mano. No me acerqué. Le dije desde la puerta: ya tienes donde quedarte.
Te recomiendo que hables con tu amante, creo que ahora tendrá mucho tiempo libre. Me miró como si no entendiera nada. Supongo que no imaginaba que yo hubiera ido tan lejos. Pero no era venganza por rabia. Era equilibrio. Ella me había quitado la dignidad y yo se la estaba devolviendo en pedazos. Al día siguiente fui al banco y cancelé la cuenta conjunta. Separé los gastos, dejé todo en orden. También llamé a su empresa. No para hundirla, sino para contar la verdad. Pedí hablar con su jefe, un hombre correcto con el que habíamos coincidido en cenas de empresa. Le dije que no quería causar líos, pero que entendiera que mi mujer había estado utilizando viajes de trabajo falsos para encontrarse con alguien durante su horario laboral. No di nombres, solo detalles comprobables. Lo tomaron en serio. 2 días después, me llegó un correo de ella diciendo que la habían citado en recursos humanos. No volví a saber más de su situación allí, pero por los mensajes que me envió después, entendí que la habían puesto en evidencia. Esa fue la parte más fría de todo, pero también la más necesaria. Si ella había querido una vida paralela, ahora tendría que vivirla sin máscaras. Esa noche salí con mi amigo David. Le conté todo lo que había hecho. No me aplaudió, pero tampoco me juzgó. Me dijo que a veces la justicia personal era lo único que quedaba cuando el daño no se podía revertir. Yo no lo hice por placer, sino porque no soportaba la idea de que ella siguiera su vida como si nada. Al menos ahora, cada vez que intentara explicar lo que pasó, tendría que admitir que lo provocó ella misma. David me preguntó si pensaba seguir con el divorcio. Le dije que sí, sin dudar. No quería ni pensarlo 2 veces. No había vuelta atrás. El domingo, ella volvió a aparecer, esta vez más tranquila. Me pidió que la escuchara 5 minutos. Le abrí la puerta, no por compasión, sino porque quería verla enfrentarse a la realidad. Me dijo que había perdido el trabajo, que Raúl la había bloqueado, que sus padres sabían todo porque la mujer de Raúl había ido a hablar con ellos. Estaba hundida, con la voz apagada. Me miraba como si esperara que la perdonara por pena. No lo hice. Le dije que todo lo que le estaba pasando era el resultado de sus decisiones, igual que lo que me pasó a mí era consecuencia de confiar en ella. Le aclaré que no iba a humillarla más, que no iba a difundir nada, pero que tampoco iba a borrarlo de mi cabeza. Que no podía. Ella intentó abrazarme. La aparté. Me dijo que me odiaba, que había ido demasiado lejos. No respondí. Cerré la puerta sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi durante semanas. Me escribió una carta que dejé sin abrir. La guardé en un cajón por si algún día necesitaba recordarme porque no se debe confiar ciegamente en nadie. El lunes siguiente fui al despacho de mi abogado y firmé los papeles de la separación. Le pedí que todo fuera rápido y limpio. No quería ni un euro de compensación ni discusiones por los muebles. Solo quería cerrar el capítulo. Cuando salí de allí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado algo de control sobre mi vida. Esa fue mi forma de vengarme. No con violencia ni con insultos, sino con consecuencias. Ella me había quitado la calma y la confianza, y yo le quité el terreno cómodo en el que pensaba seguir mintiendo. Lo justo. Sin espectáculo, sin ruido. La venganza no fue una explosión, fue un cierre meticuloso. No sentí alivio, pero sí equilibrio. Y a esas alturas, eso ya era suficiente. Pasaron 2 semanas desde la última vez que la vi frente a mi puerta. No volvió a presentarse físicamente, pero seguía escribiendo, dejando mensajes de voz, algunos vacíos, otros desesperados. A veces leía los textos por curiosidad, no por interés, como quien repasa un correo del trabajo aunque ya haya tomado una decisión. Era evidente que estaba intentando salvar algo, pero no quedaba nada que rescatar.
Lo que ella no entendía es que no era solo la infidelidad, era todo lo que construyó alrededor para mantenerla. La mentira continua, el desprecio silencioso, la forma en la que me convirtió en una pieza decorativa de su vida mientras se divertía con otro. Esa parte era la que más dolía, más incluso que imaginarla en una cama con alguien. No era el sexo lo que me rompió, fue su indiferencia. Por eso decidí hablar con ella una última vez, no por nostalgia, sino porque necesitaba cerrar el tema con palabras antes de pasar página del todo. Le escribí un mensaje directo, sin adornos. Nos vemos el domingo a las 11. Solo una vez. Para cerrar esto. En casa. Sin reproches. Tardó menos de 5 minutos en responder. Me dijo que sí, que gracias, que lo valoraba. Yo no esperaba ninguna revelación, ni ninguna lágrima que me hiciera cambiar de idea. Solo quería escuchar lo que tuviera que decir cuando ya sabía que no podía engañarme más. No me puse ropa especial ni preparé el salón. Me senté en la cocina, donde siempre hablábamos las cosas importantes, y esperé con un café en la mano, sin música, sin móvil, sin nada más que tiempo. Llegó puntual. No traía maleta ni bolso, solo el móvil en la mano y la cara limpia. Me sorprendió verla tan apagada, sin maquillaje, sin sus gestos habituales. Se sentó frente a mí sin que se lo pidiera. Me miró, pero bajó la vista enseguida. Yo rompí el silencio. Habla tú primero. Lo que tengas que decir, ahora es el momento. Ella respiró hondo. Dudó. Pero al final habló, con una voz que se sostenía a duras penas. No tengo una excusa válida. No puedo justificar lo que hice. Y no vengo a pedirte que lo olvides. Sé que lo destruí todo y que no tengo derecho a pedir perdón, pero aún así, te lo pido. No respondí. Ella continuó, con las manos entrelazadas y la mirada en la mesa. No fue solo sexo. No fue amor tampoco. Fue egoísmo. Me sentía vacía, aburrida, y en lugar de hablar contigo, de decirte lo que me pasaba, busqué una vía fácil. Me gustaba sentirme deseada, me gustaba sentir que tenía control sobre algo. Sé que suena estúpido, pero en ese momento me parecía justificado. Me convencí de que tú ya no me querías, de que solo compartíamos rutina. Me equivoqué. No me di cuenta de todo lo que hacías por mí, por nosotros, hasta que lo perdí. La miré fijamente, no con rabia, sino con la atención de quien quiere entender por qué alguien rompe algo valioso con tanta facilidad. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Ella tardó en contestar. No lo sé. A veces pensaba en contártelo, pero me daba miedo tu reacción. Pensaba que si lo dejaba con Raúl y volvía a centrarme en ti, tal vez podría arreglarlo todo sin necesidad de confesarlo. Me autoengañé mucho tiempo. Me dije que mientras no lo supieras, no había daño real. No quería perder lo que teníamos, pero tampoco quería renunciar a lo que había descubierto. Fui cobarde. Fui un egoísta. ¿Y lo habrías dejado si yo no me enteraba? No lo sé. Supongo que no. Me avergüenza decirlo, pero tal vez habría seguido. Hasta que algo más me hiciera parar. Hasta que me pillaras. Nunca pensé que me enfrentarías con esa calma, con esa frialdad. Pensé que me gritarías, que romperías todo. Pero cuando vi lo que habías hecho, lo que sabías, cómo lo ordenaste todo, ahí supe que no había forma de defenderme. Me sentí pequeña. Y eso me hizo ver que yo no era la víctima de nada. No lo eres. Ni lo fuiste. Yo tampoco lo soy. Solo soy el que confió de más. Ella asintió. Luego levantó la vista, por primera vez sin temor. No vengo a pedirte que volvamos. Sé que no tiene sentido. Solo quiero que sepas que estoy intentando rehacer mi vida, pero no para mostrarte nada. No para que me perdones.
Solo porque necesito hacerlo bien esta vez. Porque no quiero volver a ser esa persona. Ni contigo ni con nadie. ¿Y si yo hubiera hecho lo mismo? Si hubieras descubierto que yo llevaba meses acostándome con otra, ¿habrías reaccionado igual? No. Me habría hundido. Te habría odiado. No habría podido perdonarte. Entonces entiendes por qué no lo haré yo. Sí. Lo entiendo. Durante un minuto no hablamos. El ambiente no era hostil, pero tampoco cálido. Era la distancia que queda cuando dos personas saben que no hay vuelta atrás. No hay palabras que lo reparen. No hay recuerdos que lo equilibren. Voy a firmar los papeles esta semana. Te llegará todo por el abogado. No voy a ponerte trabas. Me da igual quién se quede con qué. Solo quiero salir de esto limpio, sin deudas, sin explicaciones eternas. Haré lo mismo, dijo sin dudar. No quiero arrastrar esto más tiempo del necesario. Te lo agradezco. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Lo sé. Se levantó. Me preguntó si podía abrazarme una última vez. Le dije que no. No con rencor. Simplemente no me salía. Ella lo aceptó, bajó la cabeza y se fue. No miró atrás. Cerró la puerta despacio, sin dramatismo. Me quedé en la cocina unos minutos. Luego lavé la taza, guardé el móvil y salí a caminar. No para pensar, no para ordenar nada. Solo para moverme. La conversación había sido clara. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Sentí que por fin todo tenía un punto final. La etapa más sucia de mi vida había sido dicha en voz alta, asumida y sellada. Ahora sí, podía dejar de preguntarme cosas. Esa noche dormí sin sobresaltos por primera vez en muchas semanas. No soñé con ella. No soñé con nada. Me desperté con la sensación de haber cerrado una herida sin necesidad de más sangre. Y eso, en ese momento, era lo máximo a lo que podía aspirar. Una semana después de la última conversación con ella, recibí la notificación oficial del juzgado con la fecha exacta para formalizar la separación. No hubo contratiempos, ni objeciones, ni peticiones fuera de lugar por su parte. Todo se estaba resolviendo con la misma frialdad con la que ella me había mentido durante meses. El proceso estaba en marcha y, aunque no era algo que me entusiasmara, no sentí pena ni arrepentimiento. Era simplemente necesario. Lo había aceptado. Lo había entendido. Era una etapa que se acababa, no porque algo hubiera fallado de manera puntual, sino porque había una decisión profunda y sostenida de romper lo que habíamos construido juntos. Yo no quería vivir con alguien que podía mirarme a los ojos y al mismo tiempo desear estar en otra cama. Después de todo, lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino el desprecio silencioso, la convicción con la que ella pensaba que nunca me enteraría, que seguiría ahí como si no pasara nada. Los días siguientes los dediqué a ajustar detalles prácticos. Cambié de banco, modifiqué domicilios, actualicé seguros. Lo hacía como quien cierra una empresa que ya no da beneficios. Sin tristeza, pero con la conciencia de que todo lo que se dejó atrás tuvo un valor. Las cosas entre nosotros ya estaban tan definidas que no había discusiones. La casa se quedó para mí porque ella no la quiso, supongo que por vergüenza o simplemente porque le recordaba todo lo que intentaba olvidar. Se fue a vivir con una amiga de la universidad durante un tiempo. Lo supe porque un conocido me lo mencionó en una conversación de ascensor. No pregunté más. No me interesaba. Para mí, todo lo que venía de ella ya estaba en otra vida. Lo más difícil fue adaptarme al nuevo ritmo. Vivir solo no me resultaba raro, lo había hecho años atrás, pero después de tanto tiempo compartiendo cada detalle de la vida con otra persona, el silencio no es igual. No era doloroso, pero sí constante,
Me sirvió para pensar, para revisar todo lo que había hecho mal y todo lo que había permitido sin darme cuenta. Me di cuenta de que yo también había contribuido, no a la traición, pero sí al deterioro. A veces por comodidad, otras por desgaste, había dejado de prestar atención, de preguntar, de cuidar. Eso no justificaba nada de lo que ella hizo, pero me hizo entender que si no quería repetir esta historia, tenía que aprender de todo. No solo del dolor, también del contexto. Empecé a salir más, a recuperar algunas cosas que había dejado de lado por la rutina. Volví a entrenar 2 veces por semana, retomé contacto con amigos que había descuidado, y una noche incluso acepté una cena a la que normalmente habría dicho que no. Fue en esa cena donde entendí que no todo estaba perdido, que la vida seguía, que aún podía reírme, hablar, discutir sobre fútbol y series sin sentir que todo giraba en torno a una traición. No conocía a nadie especial ni lo buscaba, pero me di cuenta de que podía estar bien. No feliz en el sentido superficial, sino tranquilo, funcional, completo. Ya no necesitaba a nadie para equilibrarme. Mi familia se enteró de lo ocurrido poco después. Mi hermano fue el primero en saberlo. Le conté todo de forma directa, sin adornos. Me escuchó sin interrumpirme, sin dar consejos. Al final solo me dijo, no sabía nada, pero algo se notaba. Siempre estabas cansado. Me alegra que por fin lo hayas cerrado. Mi madre también se enteró por él. Me llamó llorando, diciendo que no entendía cómo podía haberme pasado algo así. Le pedí que no le diera vueltas, que no buscara explicaciones. Me dijo que siempre sospechó que algo no encajaba en Nuria, pero no quise entrar en eso. Le pedí que dejara el tema y se centrara en cómo estaba yo. Con el tiempo, lo hizo. Una tarde de sábado, unos 2 meses después de que firmáramos los papeles, fui a casa de David, el amigo que me ayudó desde el principio. Hicimos una barbacoa y hablamos de todo menos de ella. Fue uno de esos días que parecen normales pero que te dejan una sensación de alivio cuando llegas a casa. Me duché, me puse ropa cómoda y me senté en el salón con una copa de vino. No para brindar por nada, sino como quien marca el final de algo. Me di cuenta de que ya no revisaba el móvil esperando mensajes suyos. Ya no miraba la puerta imaginando que podía aparecer. Ya no soñaba con respuestas ni con escenas que nunca ocurrieron. El ciclo se había cerrado. A veces todavía pienso en ciertas cosas. No en lo que hicimos mal, sino en cómo aguanté tanto sin ver lo que pasaba. Me pregunto por qué confiamos tanto en la idea de que las cosas no pueden romperse. Me pregunto si hay una forma de prevenir estas situaciones o si, simplemente, vivimos con el riesgo constante de que alguien nos decepcione. Pero no me dejo llevar por esas ideas mucho tiempo. Aprendí que pensar en bucle no cambia nada. Lo único que sirve es actuar cuando hace falta, sin esperar a que la otra persona te lo diga todo. Un mes después del divorcio, ella volvió a escribirme. Me mandó un mensaje largo que, esta vez, leí completo. Decía que entendía mi decisión, que ya no esperaba nada de mí, pero que quería que supiera que había empezado terapia. Que estaba enfrentándose a muchas cosas que había ignorado durante años. Que no buscaba compasión, solo responsabilidad. Me sorprendió, porque no era el típico texto para recuperar a alguien, sino uno para cerrar bien. No le respondí de inmediato. Lo dejé en visto durante un par de días. Luego solo escribí, espero que esta vez no te mientas. No dijo nada más. Desde entonces, no he vuelto a tener noticias suyas. No he investigado su vida, ni he preguntado por ella. Me concentro en la mía, en lo que tengo y en lo que estoy reconstruyendo. El tiempo pasa, y lo hace rápido cuando ya no arrastras peso muerto. Empecé a ver a alguien hace poco. No es serio, ni intenso, ni nada que se parezca a una relación tradicional. Pero me hace reír, me escucha y no tiene prisa.
Eso me basta. No sé si volveré a confiar del todo, pero tampoco me cierro a la posibilidad. Lo que sé es que ahora, si algo no cuadra, hablaré. No me guardaré nada. Porque el silencio fue mi peor error. Y no pienso repetirlo. Este capítulo terminó. No como yo habría querido, pero como tenía que terminar. Me quedo con lo que aprendí, no con lo que perdí. Ella seguirá su camino y yo el mío. Ya no hay odio, ni dolor, ni venganza pendiente. Solo hay una historia cerrada y la libertad de escribir la siguiente con más claridad.